¿O en qué texto tú dirías que el Pedro ejerce su papel como papa? Eh, Un- sí, hay bastantes. De hecho, ah, Me gustaría que me dieras como uno, dijeras, aquí es donde yo lo miro, que él ejerce su papel como papado, como hoy lo miramos. sí, como líder. O sea que Sí, sí, Papa es, exacto, exacto. ajá, Papa es un líder. Viene de la palabra padre, Ujú, ujú. que en el lenguaje de la Biblia es un líder espiritual. Entonces, por ejemplo, hay quienes, me imagino que tú no haces esto, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que, hablando de hermenéutica, hay quienes tienen muy mala hermenéutica y dicen, citan el versículo donde dice a nadie llaméis padre. Obviamente no se está refiriendo que no, por ejemplo, a tu papá le llamas padre. Claro, claro. Pablo dice yo soy vuestro padre en el Evangelio. O sea, padre se usa aquí en la Biblia. Abraham es nuestro padre en la fe. O sea, padre se usa en toda la Biblia, en otras palabras. Entonces, decir que las palabras de Jesús cuando dijo a nadie llaméis padre, decir que ahí, que por eso ya no le debes llamar padre al Papa, es muy mala hermenéutica. Porque, Y bueno, eso es, totalmente es de un acuerdo. tema aparte, ¿no? Pero bueno, en Hechos 15, Hechos capítulo 15, vemos un concilio. En los concilios de la iglesia, siempre que es posible que el Papa esté presente, él es el que preside. Él es el que preside el concilio. No siempre participan los papas, pero cuando es necesario, lo hacen, toman participación. Y en el primer concilio, en Hechos 15, que de hecho vemos esto, la iglesia de la Biblia es una iglesia que tiene concilios. La iglesia de la Biblia resolvía sus controversias, no solamente leyendo la Biblia. Ellos resolvían sus controversias, teniendo concilios. Y aquí hay un concilio. En Hechos 15 vemos que se nos dice lo siguiente. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea que era una controversia muy grande, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Se fijan? O sea que aquí no vemos que se les dijo a Pablo y a Bernabé que leyeran más la Biblia. No, se les tuvo que mandar a Jerusalén y algunos otros de ellos. ¿A quién? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, porque así es un concilio. No es el Papa solito sentado ahí. No, el concilio son los apóstoles o los sucesores, los ancianos y los líderes de la iglesia. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, bueno, y nos empieza a dar toda la narración, pero a donde quiero llegar es al versículo 7. En el versículo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Ahora, en el lenguaje bíblico, cuando se habla de que alguien se levanta, ahí está hablando de una acción autoritaria. Por ejemplo, en el libro de los Salmos se dice, levántese Dios y se han esparcido sus enemigos. Levantarse Dios no es de que Dios está acostado, que está sentado. No, levantarse es levantarse para poner orden. En los Salmos dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Ahora vemos aquí en el verso 7, después de mucha discusión, aquí hay un desorden, hay mucha discusión, hay mucha controversia. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió, que de hecho en el texto griego es Dios me escogió, pero bueno, aquí en la Reina Valera dice Dios escogió, pero es Dios me escogió para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y empieza a dar todos los argumentos. Ahora, si nosotros vemos lo que dice el versículo 13, en el versículo 13 dice, no, perdón, en el 12. En el 12, después de que Pedro termina de hablar, Pedro termina de hablar en el 11, y en el 12 dice, entonces toda la multitud cayó. Recordemos que antes de que Pedro empezara a hablar, había
una discusión muy grande, no se ponen de acuerdo. Pedro toma la palabra y dice, ustedes saben cómo Dios me escogió desde el principio para que por mi boca los gentiles escuchasen la predicación del Evangelio. Y en el versículo 12, que es cuando ya terminó de hablar, dice que toda la multitud cayó. Y ya después se le da la palabra a Bernabé y a Pablo que continúen. Aparentemente no los dejaban hablar, porque recuerden que los que tenían que dar testimonio, ¿quiénes eran? El que tenía que dar testimonio era Pablo y Bernabé, porque ellos estaban teniendo dificultades con estos judaizantes que estaban queriendo echar al suelo toda la labor de Pablo. Pablo predicaba y les enseñaba, y de repente llegaban los judaizantes a molestar a los cristianos, y les decían los judaizantes, ¿saben una cosa? Pues qué bueno que ya le creyeron a Pablo, y qué bueno que ya son cristianos, pero ahora les falta algo, les falta ser circuncidados. Y si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvados. Entonces estaban ellos ensuciando el trabajo de Pablo. Y había una gran discusión y Pedro se levanta y da el argumento de por qué no deben ser circuncidados. Y después dice que todos callaron y ahora sí Pablo y Bernabé comienzan a hablar. Entonces es un concilio, es una controversia. Y aquí tenemos, qué casualidad, ¿no? Vamos a suponer que yo no soy católico y vamos a suponer que yo no creo en el Papa. Yo no creo que Pedro y los sucesores son los líderes, los pastores de la iglesia. Pero qué casualidad que otra vez, se dice en México, y vuelve la burra al trigo, o sea, otra vez sigues con lo mismo. Otra vez es Pedro el que está interviniendo, el que da el argumento, el que explica por qué no se les debe circuncidar a los nuevos cristianos. Y después callan todos. Y ahora sí, Pablo y Bernabé dan su relato. Y es el fin de la controversia. Entonces, ahí yo veo un concilio, veo a un líder, y en este caso da una argumentación, y esa argumentación se convierte en algo que toda la iglesia debían someterse, porque dice que después Santiago dice hay que escribir todo, hay que mandar cartas, solamente hay que hacer recomendaciones, que se parten de la idolatría y que no participen de matrimonios impuros y algunas otras cosas, y se mandan cartas. Entonces hay un concilio, hay un líder, hay una decisión, se escriben documentos, cartas, y se envían a todos los obispos, para que toda la iglesia acepte la decisión que se tomó. Entonces aquí yo veo lo mismo que sucede en la Iglesia Católica. Yo aquí en Hechos 15, yo no veo que esto suceda en ninguna denominación. Yo no veo que suceda esto en la bautista ni en la presbiteriana, porque no tienen concilios, no pueden tener concilios. Entonces no sé cómo ves tú este pasaje. Oh, ok. Lo que vamos a seguir leyendo un poquito más, porque dice ahí, cuando dice en el versículo 11 dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Versículo 12 dice, toda la multitud hizo silencio, y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Versículo 13 dice, cuando terminó de hablar, Santiago, o en mi traducción dice Jacobo, tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y luego si nos brincamos al versículo 19 dice, todavía sigue siendo Jacobo hablando, dice, por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Y si notamos, no, aunque tú no lo dijiste directamente, pero al parecer lo que yo escuché es de que tú dices de que, bueno, mejor prefiero que tú me lo expliques, porque yo veo de que aquí Simón no ejerce esa autoridad, sino que más bien es Jacobo el último que tiene, como decimos, la última palabra. Oh, no, es que en los concilios no es un monólogo. En un concilio, el Papa no es el único que habla, no es el único que opina. Como lo dije al principio, no sé si recuerdas, algunas veces los papas ni siquiera han participado. Algunas veces han estado presentes, pero no han participado en las discusiones teológicas.
algunas veces no han podido estar presentes por enfermedad, por alguna causa de fuerza mayor. Sobre todo eso sucedía en los primeros concilios, en el de Nicea y en el de nosotros de Calcedonia, en los primeros concilios de la iglesia, debido a que eran grandes distancias y en aquel tiempo recorrer grandes distancias era muy complicado. Entonces, ¿a dónde voy? En los concilios, algunas veces no han estado presentes los papas. Algunas veces sí han estado presentes, pero ellos no han intervenido en las discusiones. Han permitido que los demás obispos, que son los sucesores de los apóstoles, ellos sean los encargados de estar discutiendo, de estar viendo las controversias. Y no es un monólogo. Cuando el Papa participa, no se trata de que todos nomás están así con las manos cruzadas y el Papa está hable y él tomando todas las decisiones. Eso no es así. Entonces, ahí yo creo que, más bien creo que es un malentendido o no sé cómo decir, una mala percepción tuya, ¿no? O sea, que tal vez la idea que tienes de un concilio tal vez no es lo que es un concilio. Un concilio, no, olvídate, duran días, duran mucho tiempo y hacen equipos, hacen grupos donde están todos tratando de resolver los problemas de la iglesia. Ok, yo creo que ya empezamos a ir al concilio de Nicea de 325, ¿verdad? Y entonces, ¿estás de acuerdo que allí tampoco el Papa, porque no es más, la palabra Papa no todavía ni existía, es más bien el obispo? El obispo sí existía. Bueno, sí existía y te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en nuestro diálogo anterior, tú mencionabas un conflicto que hubo entre el Papa Esteban y San Cipriano. Y esto es en el año 251. Entonces, claramente San Cipriano reconoce al obispo de Roma como papa. Y eso es algo que lo podemos ver cualquier persona, sea católico, sea protestante, sea ateo, sea ortodoxo, lo que sea. Cualquier persona puede ir a los documentos. El problema de San Cipriano con el Papa Esteban, que repito, eso es en el año 251. El problema que tenía era una controversia teológica, pero él sí lo reconocía como el sucesor de Pedro y le llamaba Papa. Pero también, ahora aquí tenemos que ocurrir a la historia. Tú también sabes que a Cipriano también, en 2 ocasiones me parece que los obispos de Roma le llaman papa también al obispo de Cartago. Hay dos cartas y no las tengo en mano, pero hay 2 veces que a él también le llaman papa. ¿No crees que si el papado estaba en Roma, los obispos de Roma lo hubieran conocido dónde estaba el papado? ¿Y por qué tienen que reconocer a Cipriano llamándolo papá? También, o papá. Pues no sé exactamente a qué te refieres, pero Cipriano mismo, la razón que Cipriano escribe cartas es porque él estaba pidiendo al Papa, al sucesor de Pedro, al obispo de Roma, que el Papa validara unas decisiones que Cipriano estaba tomando. Cipriano era un obispo de mucho renombre, un obispo muy respetado en Cartago, en el norte de África. Y había personas que estaban llegando a su región, a su provincia, a su diócesis, por así decirlo, que habían sido bautizadas por grupos cristianos que no estaban en comunión, que habían caído en herejías y que no estaban en comunión con la iglesia. Entonces, cuando llegaban esos cristianos que habían sido bautizados por estos obispos, por esos ministros herejes, Cipriano tenía la creencia que estas personas tenían que volver a ser bautizadas. ¿Por qué? Porque él consideraba que el bautismo era inválido porque lo habían administrado obispos que no estaban en completa comunión con la iglesia. Entonces, él los quería volver a bautizar. Pero había quienes no estaban de acuerdo con él. Decían, no, nunca hemos practicado esto. Esa no es la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia es que es un solo bautismo y no podemos rebautizar a los cristianos. Entonces, la controversia creció y es que Cipriano escribe la carta y la manda al Papa en Roma para que el Papa confirme su enseñanza. Ahora, el Papa responde, pero no para confirmar la enseñanza. Responde para decir que no puede validar las decisiones que Cipriano estaba tomando, porque Cipriano
porque el Papa le dice, porque esa no es la tradición de la iglesia. Nosotros no podemos rebautizar a los cristianos, aunque el que haya aplicado el bautismo haya sido una persona con una herejía, que tenga errores teológicos. El bautismo es uno solo, como lo dice San Pablo: un Señor, un bautismo, una fe. Pero Cipriano, en primer lugar, la razón que escribe la carta al obispo de Roma, al sucesor de Pedro, al Papa, es porque lo está reconociendo como el Papa. Y en los mismos escritos, de hecho, Cipriano es el que dijo que el sucesor de Pedro es la fuente de la unidad de la iglesia. Ese es Cipriano. Pero bueno, para no salirme del tema, estábamos hablando, tú trajiste el concilio de Nicea en 325 y me dices tú que la palabra papa ni siquiera existía. Pero yo te acabo de demostrar, regresándome casi un siglo, regresándome 75 años en la historia, al año 251, que sí existía no solamente la palabra papa, sí existía el oficio de papa, y era el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Ahora, tú también de pasadita dijiste algo que sí es cierto. Tú dijiste que al principio la palabra papa, como significa padre, no solamente era exclusiva para el obispo de Roma. Todos los obispos eran papas, o sea, eran padres. Pero no todos los obispos eran los sucesores de Pedro. Solamente es el que está en Roma, es el obispo de Roma. Eso. Okay. Te voy a leer esto, lo que encontré. Okay. Dice: el enfrentamiento con Cipriano, Esteban hizo uso por primera vez en la historia de la iglesia romana de la pretensión de que la iglesia de Roma no solo tenía una autoridad moral sobre las restas iglesias de la cristianidad, sino que además poseía una autoridad jurídica la que permitía imponerle sobre el resto de las iglesias del mundo. Esto llevó a una ruptura de la iglesia africana con Roma que se mantuvo hasta la muerte de San Esteban. San Esteban quiso dominar al obispo de Cartago, justificando que la primacia de su obispado de Roma sobre los otros con el argumento de tú eres Petrus, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo 16 del versículo 13 al 20. Pero Cipriano respondió que de acuerdo a las antiguas enseñanzas de la iglesia, todos los obispos eran iguales y cada uno de ellos la figura de Pedro, y por tanto cada obispo era sucesor de Pedro en su diócesis, en la cual estuvieron de acuerdo los 4 concilios concesivos, todos los obispos de África y de las iglesias de Asia Menor. Entonces, ahí miramos, yo diría que ahí es donde empezamos a ver, donde el Papa, me parece que era el Papa Esteban, que acabamos de ver, donde empieza como a querer, como a empezar a tomar el control de las iglesias locales. Perdón que te interrumpa, Abel. ¿Nos puedes decir a todos cuál es la fuente que acabas de leer? Eso lo encontré en Wikipedia. En Wikipedia. Ok. ¿No sabes quién es el contribuidor de ese artículo de Wikipedia? No, porque sí sabes que en Wikipedia tiene contribuidores, ¿verdad? Sí. Entonces no tienes la fuente. No tengo la fuente. Pero tengo tengo más escritos, no sé si. Ajá. Bueno, es que ese comentario de ese artículo de Wikipedia que acabas de leer tiene varios errores. La autoridad jurídica, para los que nos están escuchando, significa, cuando hablamos de la autoridad jurídica, significa que el sucesor de Pedro tenía jurisdicción, o sea, él podía tomar decisiones que tenían que ver no solamente con su región, no solamente con su diócesis, no solamente con su provincia, sino él podía tomar decisiones que afectaban a la Iglesia Católica en todas partes. Ese es el propósito del primado de Pedro. Como lo dije cuando leímos Juan 21, Jesús no le está diciendo vas a ser el pastor de mis ovejas, no se refiere a una congregación local o una parroquia de tu comunidad. No. Cuando Jesús le dijo pastorea mis ovejas, le está diciendo pastorea mi iglesia. Las ovejas de Cristo es la iglesia de Cristo. Entonces, el alcance del oficio de Pedro tiene que ser universal, porque son las ovejas de Cristo. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia católica. Entonces, el que contribuyó a ese artículo de Wikipedia que acabas de leer, pues no sabemos quién es, pero escuchando el lenguaje y las cosas que dijo,
suena como que es una persona, imagino, es protestante, porque cometió un par de errores ahí. Yo aquí tengo varias citas de diferentes padres que fueron antes de Cipriano, donde ellos están reconociendo la autoridad del sucesor de Pedro. Tengo aquí a Clemente, que también fue un papa, fue sucesor también de Pedro. Tengo aquí a Hermas, el que escribió el famoso Pastor de Hermas. Tengo a Ignacio de Antioquía. Todos estos son de a finales del siglo I y principios del siglo II. Y puedo leer las citas. Tengo las citas de Dionisio, perdón, de Corinto. Tengo aquí la otra de los mártires de León. Tengo aquí, y todos estos son antes de Cipriano y hablan de la autoridad del sucesor de Pedro. O sea, el Papa Esteban, él no está inventando cosas, él no está diciendo cosas que nadie iba a aceptar. Él está, al contrario, él está diciendo cosas que la iglesia, los obispos, iban a recibir. De otra manera, si el Papa Esteban se hubiera vuelto loco y hubiera inventado cosas que nunca nadie había escuchado, mi pregunta sería, ¿quién iba a recibirlo? Ahora, como se dice, para muestra un botón, ¿a qué me refiero? O sea, una prueba. Después de esta controversia, la iglesia no se puso del lado de Cipriano. La iglesia se sujetó a la decisión del Papa Esteban. Y de hecho, hablando de Cipriano, aunque sí tuvo ese desacuerdo muy fuerte con el Papa Esteban, aunque sí tuvo un desacuerdo muy fuerte, Cipriano, él se sometió, él no se fue de la iglesia, él quedó en la iglesia, se sometió y de hecho, dicho sea de paso, Cipriano, él murió como un mártir de la iglesia, entregó su vida. Y esa es la diferencia a otras personas que han tenido también desacuerdos con los líderes de la iglesia y se han enojado y se han abandonado la iglesia, han rechazado la autoridad y se han ido a formar sus propios grupos. Cipriano no hizo eso. Cipriano permaneció en la iglesia, murió en la iglesia, murió mártir. Entonces, todo, bueno, quizás ya nos desviamos un poco, pero llegamos a Cipriano, porque yo te mencionaba a ti, cuando tú dijiste que la palabra, que Papa no existía en el 325, yo me regresé 75 años, hasta el 251, para mostrarte con esta controversia de Cipriano y el Papa Esteban, que ya había un Papa, ya existía. Pues es que esto, como lo estamos viendo, perdón, esto viene desde Pedro. Y hay una lista de papas, tenemos la lista. Ahora, quisiera que tú regresaras a lo que estabas diciendo del concilio de Nicea, que yo te platicaba, todo nació de Hechos 15, que hay un concilio en Jerusalén, en Hechos 15. Entonces aquí vemos a Pedro dando el argumento para tomar la decisión de que no se va a circuncidar a los cristianos. Y tú me dijiste, bueno, hablando de Nicea, y ibas a decir algo del Papa, y luego dijiste que el Papa no existía. ¿Qué era lo que ibas a decir cuando dijiste de Nicea? Estaba diciendo que, primero, estaba diciendo de que el Papa no estaba presente, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? No. El Papa Sí. no estuvo presente en el concilio de Nicea. No pudo estar presente, ya era una persona grande, su salud no era muy buena, y el viaje de Roma a Nicea era un viaje larguísimo, porque recordemos que este concilio es en Nicea, es en la parte oriental del Imperio Romano, era muy, pero muy lejos. Entonces él mandó a 2 de sus representantes. Mandó a unos representantes y también estuvo ahí Ocio, un obispo español, creo que de Toledo. Ocio, obispo de Toledo, que también era uno de los asesores del Papa. Y de hecho, Ocio, el obispo de Toledo, fue el que presidió en el concilio de Nicea. Ok, entonces miramos que entonces la autoridad no estaba sobre el Papa, sino que estaba, ahí no tuvo ninguna decisión el Papa, sino que todos los demás, los obispos de la cristianidad de ese entonces, tomaron esa decisión de que creemos en un Dios trino y no había necesidad de un papado, como así decirlo, de un líder que estaba en control de todas las demás organizaciones o las demás grupos cristianos que ya existían en ese entonces.
Bueno, aquí lo que estás pasando por alto es que después, cuando el concilio concluye, se redactan las actas, los documentos, y se envían a Roma para que sean aprobados, así como lo hizo Cipriano, como tú lo mencionabas, así como Cipriano, eso fue lo que hizo él, hizo un concilio y después mandó documentos a Roma para que fueran validados, para que fueran aprobados. Y en el caso de Cipriano no fueron aprobados. En el caso del concilio de Nicea, que el Papa no pudo estar, después de que termine el concilio de Nicea, se redactan los documentos y se envían a Roma para ser aprobados. Y Roma los aprobó. Pero ya habían concluido lo que se había el problema. O sea, ya habían resuelto el problema sin el consentimiento de el Papa de Roma. O sea, el Papa de Roma no tuvo nada que decir, simplemente se le informó y se le mandaron las cartas, como tú dijiste, para confirmar lo que ya se había concluido. Exacto, es que la doctrina no la hace el Papa. O sea, es que ahí yo veo también ese detalle, ¿no? Que como que siento, tal vez me equivoco, pero siento que tú como que piensas que el Papa es el que hace la doctrina. No, 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 no. La doctrina es de la Iglesia. La doctrina le fue entregada no solo a Pedro, la doctrina le fue entregada a los apóstoles y a todos los sucesores. O sea, es un tesoro. Es un tesoro que no le pertenece nada más a Pedro, le pertenece a toda la Iglesia, pero es administrado, es protegido, es enseñado y es resguardado por los apóstoles y los sucesores a la cabeza, como tú dijiste, a la cabeza Pedro, es el primero entre los apóstoles, es el primado, él es un líder. Pero el Papa no necesitaba estar en Nicea para fabricar doctrina o para producir doctrina. Acuérdate que era la divinidad de Cristo. La doctrina de la divinidad de Cristo ya existía ya por siglos, pero había un grupo, tú lo sabes, que ya se estaba levantando una controversia y estaban atacando la divinidad de Cristo. O sea, no había nada nuevo que se tuviera que hacer. Simplemente era poner fin a la controversia. El Papa no pudo estar porque estaba su salud muy delicada. Era un viaje muy largo desde Roma hasta Nicea y mandó a una delegación. Pero después le dijeron, aquí están los documentos, lo que se habló, aquí están las decisiones, aquí está. Él lo vio que todo era ortodoxo, era sana doctrina, era conforme al depósito de la fe, y él puso su sello, quedó aprobado, y ya es dogma. Por eso toda la iglesia lo obedece hasta el día de hoy. Y aún los que han salido de la iglesia todavía siguen respetando ese dogma de la divinidad de Cristo. Un dicho más de este Cipriano de Cartago dice: porque ninguno de nosotros se establece como obispo de obispos, ni por terror tiránico, ni por obliga a su colega a la necesidad de obediencia, ya que cada obispo, de acuerdo con la concesión de la libertad y poder, tiene su propio derecho de juicio y de no poder ser juzgado por otro más de lo que él mismo puede juzgar a otro. Pero esperemos el juicio de nuestro Señor Jesús, que es el único que tiene el poder tanto para preferirnos en el gobierno de su iglesia como la que juzgan en nuestra conducta allí. Y luego uno más dice: dejen que las antiguas costumbres de Egipto, de Libia, de Pentápolis, de prevalezcan en el obispo de Alejandría, tenga jurisdicción en todas ellas, ya que las mismas son habituales también para el obispo de Roma. Del mismo modo, el de Antioquía y de las otras provincias permitan que las iglesias conserven sus privilegios, y que esto debe ser entendido universalmente, que si alguno se hace obispo sin el consentimiento del metropolitano, el gran sinónimo ha declarado que ese nombre no debería ser un obispo. Sin embargo, si 2 o 3 obispos se oponen al amor común de la contradicción, se oponen al sufragio común del resto, siendo razonables y de acuerdo con la ley eclesiástica, entonces prevalezca la elección de la mayoría. Y digo esto porque si tú también, estamos hablando del papado, si tú también notas de que el papado o el obispo de ese entonces, ¿quién lo escogía? Lo escogía la gente, no lo escogían los demás, sino los mismos obispos o la misma gente escogía al obispo. O sea, ha sido un desarrollo más del papado, y se han venido como desarrollando más cosas. No sé si estás de acuerdo con eso. Ok, mira, un comentario sobre lo que acabas de leer. El documento que acabas de leer, bueno, déjate pregunto,
¿Tú sabes de qué está hablando Cipriano? En la última, porque leíste dos. El último que leíste, donde habla de que nadie se puede hacer obispo a sí mismo. Ahí no está hablando, no tiene nada que ver eso con el Papa. Ahí está hablando de una herejía que se llama la herejía de los novacianos, la herejía novaciana. Estos herejes estaban asignando, estaban ellos, por decirlo así, entre comillas, estaban ordenando a sus propios pastores, estaban ordenando a sus obispos. Y estos obispos querían venir y querían contrarrestar la autoridad de un verdadero obispo, que era Cipriano. Él sí era un verdadero obispo, él sí tenía autoridad apostólica. Y escribe para refutar a los novacianos, que ellos se habían apartado de la iglesia, ellos habían caído en herejía, pero aún así ellos todavía estaban ordenando, entre comillas, ordenando a pastores, ordenando a obispos, y ellos todavía, no solamente eso, sino que tenían el cinismo de decir que ellos eran los verdaderos obispos y que Cipriano no lo era. Entonces, ahí no está hablando del Papa. Te voy a leer una cita de Cipriano donde sí está hablando del Papa y la leo. La tengo aquí. Permíteme, que te estaba escuchando, ya la había encontrado. Y dice aquí, aunque él, es decir, Jesús, él asignó poder para todos los apóstoles, dice, aún así, él solamente ha fundado una sola silla, una sola cátedra. Dice, y él estableció por su propia autoridad esta silla como la fuente y la raíz y la razón de la unidad en la iglesia. De hecho, dice, los otros dice, los otros también fueron lo que fue Pedro, es decir, apóstoles, pero la primacía le fue dada a Pedro, de donde queda claro que hay una sola silla, o sea, la cátedra está hablando de la silla de Pedro, una sola silla. Así que todos los apóstoles son pastores, dice, todos los apóstoles son pastores y pastorean el rebaño y son alimentados por todos los apóstoles, pero todos tienen una unidad. Si alguien no se adhiere, a esta unidad de Pedro, ¿esta persona se puede imaginar acaso que todavía está en la verdadera fe? Si esta persona abandona la silla de Pedro, o sea, si deja de reconocer el liderazgo de Pedro, dice, sobre el cual está fundada la iglesia, ¿podrá acaso esta persona estar confiada de que todavía pertenece a la iglesia? Este es Cipriano de Cartago. Aquí sí está hablando de Pedro. Y aquí él está citando Mateo 16. Entonces, él no tenía problemas con el sucesor de Pedro. O sea, me refiero, él no tenía problemas para reconocer el oficio. Al contrario, como sí lo reconocía, él mandó los documentos para que el Papa Esteban le confirmara. Pero el Papa Esteban no le pudo confirmar porque Cipriano estaba creyendo algo que no pertenecía a la tradición apostólica. Pero entonces, si notas que en lo que tú leíste, dice que todos se sentaron en la silla, todos los apóstoles se han sentado en... No. ¿Puedes leerlo al principio? El primer Sí, sí, dice, aunque él, o sea, Jesús, aunque él asignó poder a todos los apóstoles, que eso sí lo cree la Iglesia Católica. O sea, que el poder no nomás es para Pedro, todos los sucesores, todos los obispos tienen ese poder. Pero fíjate, dice, aunque él asignó poder a todos los apóstoles, aún así, él ha fundado una sola silla, una sola cátedra. Dice, y él estableció por su propia autoridad esta fuente y origen o raíz, dice que es la razón para la unidad. Está hablando de la silla de Pedro. Que es la razón para la unidad. Y luego dice, de hecho, los otros, o sea, los otros apóstoles, al igual que Pedro, también fueron apóstoles. Luego dice esto, pero la primacía le fue dada solo a Pedro. Y allí, yo creo que allí él estuviera de acuerdo con el dicho que dije al principio, de que Pedro es el primero entre todos los iguales. Y yo diría que si eso es lo que
lo que tú pudieras aceptar y lo que yo estoy diciendo, pues para mí no hay ningún problema, que Él es el primero entre todos los apóstoles. Sí, pues eso es lo que enseña la iglesia, ese es el primado de Pedro. Entonces, pero ahí es donde yo me sorprendí, porque la mayoría de los reformados que yo conozco no aceptan el primado de Pedro, no lo aceptan. Yo me sorprendí cuando dijiste que tú sí lo aceptabas. Entonces, esa es la doctrina del Papa. Entonces, Pero, ok, y aquí es donde como que me dejaste con la duda, porque en las conversaciones que he tenido, siempre dicen de que es Pedro es el único, el único, el único. Pero tú acá... Perdón, para que quede así como más claro, ¿no? ¿El único qué? El único que puede ser, el único que puede como... que puede dejar autoridad o sucesión, solamente puede venir de Pedro. Eso es lo que yo quisiera que tú me aclararas. Okay. Tú me estás diciendo de que todos son iguales. En el sentido de que tienen la dignidad apostólica y todos tienen sucesores, no nomás Pedro. O sea, pero aquí tal vez lo que te puede ayudar, Abel, es entender qué significa primado. O sea, primado significa que en un sentido, de una manera, Pedro es distinto a los demás. Porque si alguien dice, no es distinto en nada, pues entonces ya no hay primado. Entonces ya no es el primero entre los apóstoles. Entonces, el primado significa que en un sentido él es distinto. Ahora, si tú preguntaras, ¿cuál es ese sentido? Es el sentido del liderazgo, es el sentido del oficio. Es un oficio, es un trabajo, es el oficio petrino, donde a él le toca este trabajo, esta responsabilidad de liderar, de ser el líder de la iglesia, que es como un primer ministro. Tú dijiste que tú ya has predicado sobre Isaías, Isaías 22. No. ¿No? Mateo 16. Ok. De hecho, para ser honesto, sí me llamó la atención cuando dijiste, oh, sí, cuando dijiste, ya prediqué 2 veces, yo me confundí, ¿no? Y yo pensé que te referías a Isaías. Dije, wow, pues me sorprende porque no muchos han predicado de Isaías 22. Y sí, entonces tú te referías a Mateo 16. En Isaías 22, que es de donde Jesús está tomando esto, ahí claramente vemos que es un primer ministro y se le llama mayordomo. En inglés sería steward, mayordomo, y se le llama tesorero. Entonces, ese es el oficio de Pedro. Es un mayordomo, es un siervo, es un tesorero, es un administrador, es un líder. Ahora, en el lenguaje ya de la iglesia, es un padre, es un pastor. Él no es así como que Superman y que él es así como que como si fuera, qué sé yo, un dios pequeño y todos los demás son. No. Solamente es el oficio. Él solamente es un. ¿Por qué crees que siempre hay diferentes papas? O sea, porque no es igual, pero es similar. ¿Tú recuerdas el oficio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Verdad que no siempre era el mismo? ¿Verdad que tenían un calendario y luego ya le tocaba uno y luego otro? Algo. Ok, es similar, no es idéntico, pero ahí vemos algo similar. Es un oficio que ahorita lo tiene ahorita el Papa Francisco, pero el día de mañana, por decirlo así, tendremos un Papa diferente. Es un oficio, es un liderazgo, tiene una dignidad porque es algo que Jesús instituyó y eso es lo que conocemos como el primado de Pedro. Es el oficio petrino, es el Papa. El otro pasaje y la otra pregunta que yo tenía acerca de esto es, históricamente, no sé si a lo mejor tú me puedes aportar algo en esto, pero históricamente no tenemos de que Pedro estuvo presente en Roma. Y para esto quiero ir, por ejemplo, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:16. Y este es el último viaje de Pablo. Y ahí en segunda de Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me han abandonado, que no se les entrega esto en cuenta. Y si notas aquí, él está a punto Pablo está a punto de ser
mártir, ser un mártir. Y está diciendo que nadie, en mi primera defensa dice, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Y él aquí casi estamos seguros de que él está en prisión en Roma. Y así vamos de nuevo a Hechos 28. A Hechos 28, 16. Dice, cuando entramos en Roma, el cinturón entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales judíos y cuando se reunieron le dijeron, hermanos, sin haber dicho nada de nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos en Roma. Pero ya sí, nos seguimos brincando más por abajo. Dice, pero deseamos... bueno, en donde yo me quería enfocar, donde dice, cuando entraron en Roma, el centurión entregó los presos, pero aquí nunca miramos de que si estuviera Pedro presente, yo diría que Pedro también hubiera venido pues como a apoyarlo en su ministerio, pero en el versículo 30 dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Entonces ahí yo no miramos, no dijimos por ningún lado a Pedro, si es que estuvo Pedro en Roma y si es que él fue el que fundó esa iglesia o esa congregación, como le dirías. Bueno, en la tradición de la iglesia, los escritores de los primeros siglos nos dicen que sí estuvo en Roma. Ahora, por ejemplo, viene a mi mente uno de hecho se le reconoce como el primer historiador de la iglesia, que es Eusebio, Eusebio de Cesarea. Él dice en su historia eclesiástica que Pedro estuvo en Roma, confirmando y fortificando a la iglesia en Roma. Ahora vamos a suponer, Abel, vamos a suponer que no, vamos a suponer que no, que vamos a decir que todos estos testimonios de los primeros siglos son mentira y los inventaron, vamos a suponer. Para empezar, no tenemos razones para pensar que son inventos y son mentiras. O sea, ¿con qué propósito nos va a engañar Eusebio de Cesarea? O antes de él, los escritores, los padres apostólicos que mencionan a Pedro en Roma. No hay razón para pensar que nos van a engañar y que están mintiendo. Pero bueno, vamos a suponer que no es cierto, que Pedro nunca estuvo en Roma y que esos testimonios no son verdaderos. La pregunta sería, si Pedro entonces jamás estuvo en Roma, entonces ¿por qué siempre se habla de los sucesores de Pedro como el obispo de Roma? Bueno, yo creo que eso sería de tu parte, ¿no? Dar la razón. Porque yo te acabé de leer los dos pasajes, ahí miramos de que Pablo está en Roma ya a punto, bueno, ya ir a juicio y ser ejecutado, pero ahí dice que estuvo 2 años y nadie, Pedro no fue a visitarlo, a pesar de que dice ahí de que todos venían a visitarlo y les hablaba acerca del reino, pero Pedro no lo encontramos ni en Segunda de Timoteo, ni en Hechos. No, sí, yo sé, y yo entiendo, es que ahí está hablando, ahí el que está en vista es Pablo, no es Pedro. Claro, pero, o sea, lo que yo estoy diciendo es de que no crees tú, vamos a suponer que si Pedro ya estuvo, me imagino que tú dices que para este entonces Pedro ya estaba ahí en Roma. No sé si tú estuvieras de acuerdo de que él ya estuviera ahí en Roma en ese entonces, pero si ya estuviera ahí, ¿no crees que él hubiera acudido? Y por eso es que lo conectaba yo con Segunda de Timoteo. Dice, nadie vino a mi ayuda, pero que Dios no les tenga esto en cuenta. Porque dice que nadie vino a su ayuda, sino que solamente Lucas dice, estaba ahí, su médico de confianza, y empieza a dar la lista. Entonces podemos ver de que, no sé hasta qué año tú dirías que Pedro estuvo ahí, o de qué año más o menos, de qué año tú en tus estudios puedes dar, a lo mejor darnos una idea de más o menos cuándo estuvo ahí. Si tu pregunta es si Pedro estuvo
al mismo tiempo que Pablo en Roma, la respuesta yo no la tengo. Eso no lo sabe nadie, ni católicos ni protestantes. Eso no lo sabemos. Claro. Entonces, esa sería la respuesta, pero eso no es, o sea, no sigue. Por ejemplo, llegar a responder, no, pues no sabemos si coincidieron exactamente en la misma fecha estar ahí en Roma. Decir que no sabemos porque ni católicos ni protestantes sabemos eso con certeza. Eso no significa que el testimonio de que Pedro sí estuvo en la iglesia de Roma no significa que no sea verdad esos testimonios. Esos son dos cosas distintas. Pero yo te preguntaba, para no olvidarnos de la pregunta que yo te hacía, yo te preguntaba que suponiendo que esos testimonios son mentiras y no es verdad, yo te preguntaba, entonces, ¿por qué todos, incluyendo Cipriano de Cartago, que tú lo usaste como un ejemplo, incluyendo Cipriano de Cartago, ¿por qué todos se refieren al obispo de Roma como el sucesor de Pedro? Tú me dices que eso me toca a mí, pero no, porque yo no tengo problema, yo sí lo creo. O sea, para mí no es problemático. Yo sí creo en dos cosas. Creo en el testimonio de los padres apostólicos, de que ellos dicen que Pedro sí estuvo en Roma. Y yo también creo en lo que la iglesia sigue enseñando hasta el día de hoy. Yo también creo que las listas de papas son verdad. Yo no creo que todo eso es mentira. Entonces, yo no veo un problema. Entonces, mi pregunta era para ti, porque tú eres el que no lo aceptas. Entonces, yo te preguntaba que si no es cierto que Pedro estuvo en Roma como obispo y que ahí dejó sucesores. Entonces, ¿por qué aún aquellos que tenían diferencias con los papas, por qué aún Cipriano de Cartago, y no nomás él, hasta personas que se volvieron herejes, como Tertuliano? Tú sabes, Tertuliano era católico, después se desvió, empezó a creer otras cosas de los montanistas. Aún él reconoce esto. Entonces, para que me entiendas, a través de la historia, a través de los siglos, nadie ha tenido un debate de que si Pedro estuvo o no estuvo en Roma. Esto es algo reciente. Esto es algo de los puritanos para acá. Eso es algo a finales de los 1700 para acá, cuando empezaron a sacar esas teorías de que Pedro nunca estuvo en Roma. Porque aún los reformadores originales, los primeros reformadores protestantes, ellos no entraron en esos debates, porque todo el mundo sabía que para que alguien dijera que no, que Pedro nunca estuvo en Roma, tendrías que negar todo el testimonio de los padres apostólicos, del primer historiador de la iglesia, que es Eusebio de Cesarea, y el testimonio de la iglesia. Entonces, eso estás hablando ya como dicen, ya estás hablando de cosas de alto calibre. Tendrías que decir que todo eso es mentira. Y ahí ya entras en un terreno peligroso, porque ya a eso se le llama las teorías de conspiración. Ahí ya estás entrando en un terreno de mucha especulación, donde ya eres tú solo el que estás como tratando como imaginándote las cosas, y ya no te estás apoyando en la historia, ya no te estás apoyando en la tradición apostólica. Ya es como que ya desconfías de todo. Desconfías de Eusebio, desconfías de los padres apostólicos, desconfías de lo que la iglesia siempre ha dicho. No sé si tú aceptarías esto de que los padres apostólicos hicieron errores, había unos errores. No sé si has escuchado del error de Irineo, que Irineo dijo de que nuestro Señor Jesús tenía más de 33 años. En cambio, tú y yo no lo aceptamos, ¿verdad? Entonces podemos ver de que la tradición a veces nos pueden engañar en ciertas áreas. No estoy hablando de todo, pero mi propósito del que, como, bueno, regresando a tu pregunta, ¿cuál era tu pregunta? Ya se me olvidó. Bueno, es que estábamos, tú me preguntaste que si en la Biblia yo podía señalarte un ejemplo donde vemos a Pedro actuando como el líder, como el pastor, como el papa, y yo te señalaba Hechos 15, y yo te dije que aquí vemos un concilio y vemos a Pedro actuando como el líder, como el papa, y luego tú me dijiste, es que si sigues leyendo, Santiago también participa. Y yo te dije, sí, dije, eso es normal. El Papa no hace monólogos, no es él solito hablando. Todos están participando. Y yo te explicaba que algunas veces los papas ni siquiera han podido estar presentes en algunos concilios. Y te explicaba que algunas otras veces sí estuvieron presentes, pero ellos no participaban.
Y luego tú pusiste el ejemplo de Nicea. Ya ahí salió que no había papa. Yo ya te expliqué que sí había papa y te dije de Cipriano de Cartago. Y ahorita me acabas de decir que en la tradición, porque yo te dije que sería desconfiar de la tradición, y me pones el ejemplo de San Irineo, que cometió un error con la edad cronológica de Jesús. Y bueno, lo que yo iba a decir es que sí, o sea, sí lo reconozco. También reconozco que el primer papa también llegó a cometer errores. Y no nomás el primer papa, a un papa, o sea, para que me entiendas, a lo largo de 2000 años ha habido teólogos, ha habido obispos, ha habido sacerdotes y ha habido papas que cuando han hecho comentarios o han escrito se han equivocado. Eso sí, todo el mundo lo reconoce, católicos y protestantes. El otro problema que miro, bueno, ¿Pedro estaba casado? Bueno, aquí la Sagrada Escritura pareciera que no nos da la suficiente información. Sí hay un pasaje donde se habla de la suegra, donde se habla de la suegra de Pedro, para ser muy específico, ¿no? Porque si alguien está escuchándonos y se adelanta, puede caer en un error. ¿A qué me refiero? Tu pregunta es que si Pedro estaba casado, me imagino que te refieres si estaba casado ya como papa, ¿verdad? Entonces, la No, respuesta es no. bueno, no. ¿O te refieres en toda la vida? No, 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 no. ¿No? Mi pregunta era un poquito diferente, porque yo diría yo que, bueno, sí, mi pregunta era que si ustedes siguen haciendo lo mismo que Pedro viene haciendo, la sucesión de Pedro, ¿por qué es que miramos que este cambio de que Pedro sabemos de que tenía una suegra, y si tenía una suegra es porque estuvo casado? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué el cambio radical del celibato? ¿Por qué ese cambio? Si ustedes dicen de que eso es lo que se viene practicando por 2000 años, ¿por qué ese cambio? Bueno, no es tanto un cambio, porque en la realidad esto pertenece desde el mero inicio de la fundación de la iglesia. Jesucristo, Él alaba a los que pueden permanecer célibes, para utilizar el lenguaje bíblico, los que pueden permanecer como eunucos, célibes, por causa del reino de los cielos. Jesús mismo lo fue, y Jesús dijo que el que pueda recibir esto, que lo reciba. Pablo, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 7, también alaba a aquellos que pueden vivir una vida de continencia, de celibato, por causa del reino de los cielos. O sea, no es un cambio, no es una innovación, no es algo que la Iglesia Católica recientemente, o en la Edad Media, qué sé yo, no es algo que la Iglesia cambió, no es algo que la Iglesia inventó. Ahora, eso es el fundamento. Sí hay eso está en la misma escritura. Ahora, lo que sí es algo que la iglesia ha modificado. Hay algo que en la iglesia, es que en la iglesia no todo es dogma. Hay algo que se llaman disciplinas. Las disciplinas pueden cambiar según las circunstancias, según los tiempos, según la iglesia lo crea prudente. Y en este caso, si te estás refiriendo a por qué los ministros, por qué la gran mayoría de la forma ordinaria de ejercer el sacerdocio es siendo célibe, eso es una disciplina. Eso es algo que no siempre existió esa disciplina. Hubo un momento donde se estableció. Algunas veces existía en ciertas regiones, en ciertas partes, en ciertas provincias, pero llegó un momento donde esta disciplina se estableció de manera universal. Pero tenemos el precedente en la misma Sagrada Escritura, empezando con Cristo, después los apóstoles y después Pablo. Yo creo que este sería mi última pregunta para, acerca del papado. En Mateo 20, 25 dice, bueno, que es la petición de los hijos de Zebedeo, cuando la madre dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con los hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que tu reino, estos dos hijos míos, se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero ya si vamos más para abajo en el 25 dijo, pero Jesús llamándolo junto a él dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorían de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos.
no ha de ser así entre ustedes, sino aquel que entre ustedes quiera llegar a ser grande será servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero me quiero enfocar en el versículo 21, en el 25, cuando está diciendo de que esto no se tiene que hacer así como que yo lo miro como, yo entiendo el papado como el gobernante, o sea, el que gobierna todo lo que ustedes tienen que creer. Así es como así es como yo lo escucho y así es como me lo han dado a entender. Entonces, no sé si me quisieras aclarar ese o cómo lo... Sí, tal vez para decirlo de una manera así muy sencilla, muy entendible, que todos nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, lo puedan entender. El Papa funciona como una especie de umpire, como un juez, como un árbitro, que es el que al final pone orden, el que aplica una cierta disciplina, el que toma una decisión cuando es necesaria, y no lo hace solo, tiene a los sucesores de los demás apóstoles, porque recordemos que Pedro solamente era uno de los apóstoles, pero no era el único, había más apóstoles. Entonces, los sucesores de los demás apóstoles son los que hoy conocemos como los obispos. Y cuando hay que tomar una decisión o hay que aplicar ciertas medidas, el Papa, el sucesor de Pedro, tiene que estar ahí, o tiene que tomar una decisión, o tiene que validarla, porque algunas veces no puede estar ahí, pero no lo hace solo. Tiene que hacerlo en unión con los demás sucesores de los demás apóstoles, que son los obispos. Entonces, el Papa no puede recibir nuevas revelaciones, inventar nuevas doctrinas, no puede, como decimos, sacarse algo de la manga, algo que nunca nadie había creído, y decir, oh, es que Dios me lo reveló, y nunca nadie jamás había escuchado de eso. Así no funciona. Por ejemplo, en el mundo protestante no tienen al Papa, porque rechazaron la autoridad de la Iglesia. Y como no tienen al Papa, por eso es que nunca han podido resolver sus conflictos. Por eso en el mundo protestante hay cientos y cientos de controversias, y lamentablemente por eso se han dividido en muchas y muchas y muchas denominaciones, cientos, incluso hasta miles, porque no hay un Papa. En la Iglesia Católica, ¿hay problemas? Sí, sí hay problemas. ¿Hay controversias? Sí, sí hay controversias. ¿Algunos son desobedientes? Sí, algunos son desobedientes. ¿Algunos están medios liberales? Sí, algunos están medios liberales. Pero al final del día, la iglesia permanece unida. Porque como dijo Cipriano, el que tú citaste, San Cipriano de Cartago, en el 251, la fuente y el origen de la unidad de la iglesia está en el sucesor de Pedro. Ese es el Papa. Entonces, mi última pregunta, ¿cuál de los dos papas tenemos que aceptar hoy en día? Porque si tú regresamos a la historia, hace más de 600 años, ningún papa se había retirado. El Papa Benedicto fue el que se retiró. Estoy casi seguro que este Papa Francisco también se va a retirar por presiones, de la religión, yo digo. Pero... ¿esa es una profecía? Acuérdate que todo está quedando en video, y si no se retira el Papa Francisco, te vamos a llamar por teléfono. Pero esa sería mi pregunta. Esto no había sucedido en más de 600 años. Entonces, si notamos, o sea, si hay esa unidad, porque es que aún, como tú sabes, de que hay católicos que aceptan todavía y están peleando por el otro papa, que quieren que el otro papa se restituya. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, cómo lo hacen ustedes como católicos? ¿Los excluyen a los demás que aceptan el otro papa? ¿O cómo es que, a pesar de que tienen un líder? Sí, no, mira, el Papa en turno es uno solo, es el Papa Francisco. Yo creo que eso lo saben todos, incluso los que no son católicos. El Papa Benedicto se retiró, que tienes razón. Esto no había sucedido en mucho tiempo.
Pero por eso él tiene un título. Es un papa, es el papa emérito. Él está retirado. Él ya no está ejerciendo. Es el Papa Francisco. Ahora, lo que tú dices, yo también he escuchado. Hablando de, ¿te acuerdas que hace un momento te mencionaba de las teorías de conspiración? Que te dije que si uno ya rechaza el testimonio de los padres apostólicos y el testimonio de Eusebio, de Cesarea, acerca de que Pedro sí estuvo en Roma, si uno rechaza todo eso, pues ya es caer en teorías de conspiración. Ah, pues esa no es la única, también lo que acabas de mencionar, de que hay quienes dicen que el verdadero papa es Benedicto XVI y que el papa en turno, que es el Papa Francisco, que es el papa legítimo, es un usurpador. Yo he escuchado ese tipo de teorías, pero repito, esas son teorías de conspiración. Esas ya son, para que me entiendas, la iglesia no puede frenar que las personas estén inventando teorías y creyendo lo que se imaginan. Eso ya es de cada individuo, ya son las personas. Entonces, para que alguien pueda estar para que pueda estar alguien con una buena conciencia, en buena comunión en la iglesia, pues debe aceptar al Papa. Si alguien dice, no, yo no lo acepto, yo creo que este es un Papa usurpador. De hecho, hay alguien que ya lo hizo, bueno, yo creo que ha habido varios, ¿no? Pero me viene a la mente un señor que es de Colombia, no voy a decir su nombre, tiene un programa de televisión en Colombia y les encanta subir videos a las redes sociales. Pero ese señor colombiano eso hizo. Él se dejó arrastrar por esas teorías de conspiración y empezó a afirmar, no, una cosa es decir, oye, tal vez, oye, no será. No, él empezó a afirmar públicamente por medio de su programa de televisión que él desconocía al Papa Francisco como el Papa legítimo y estaba influenciado por esas teorías. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿Cómo le hacen ustedes? O sea, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo corriges a ellos? Excelente pregunta y qué bueno que no me dejas escapar. Qué bueno que me estás haciendo la pregunta porque se me estaba escapando. Este señor está en disciplina. Si no me equivoco, sé 100% que está en disciplina. Este señor del que te hablé, el señor de Colombia, está disciplinado. Pero si no me equivoco, creo que está excomulgado, ¿eh? Ahora, eso de que está excomulgado no significa que ya la iglesia le dio una patada para que se vaya al infierno. No, 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 no. El propósito es que experimente arrepentimiento para restaurarlo, para reconciliarlo. Cuando él se arrepienta, cuando él reflexione y si él quiere ser recibido de nuevo en la iglesia con los brazos abiertos lo va a recibir. Pero si no me equivoco, está excomulgado este señor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que hace la iglesia? Pues ahí está un ejemplo. A este señor, como fue algo público, fue algo muy notorio, la iglesia se vio presionada, se vio obligada a tomar acciones. Entonces sí se tomó una acción y está disciplinado de seguro, pero si no me equivoco, creo que está excomulgado. Y la iglesia cuando da una excomunión, Abel, o sea, te da la excomunión, pero al mismo tiempo te está rogando que te arrepientas. Nosotros también hacemos ese tipo de cosas y yo creo que uno de los casos que yo creo que se puede buscar es hay un canal apologético cristiano que atacó muy feo a los musulmanes en el tiempo de Ramadán. Entonces, este grupo apologético le llamaron la atención por James White. Y le dijo que lo que ellos estaban haciendo estaba mal y fue público. Y le estaba diciendo de que se arrepintieran. Hay otro hermano que también se llama Michael Brown, un judío mesiánico, que también le ha llamado la atención, por ejemplo, a John MacArthur, diciéndole que pues que no sea tan cerrado y de que deje bueno, en este caso será nuestro problema es de que hay cristianos que están diciendo de que hay un avivamiento apostólico y ese es donde viene esa rama. Él viene de esa rama, Michael Brown, de esa rama, y le está llamando la atención a John MacArthur. Entonces, sí, también entre nosotros miramos que cuando como decimos, cuando uno se pasa de la raya, están otros apologéticos, otros pastores, y les llamamos la atención.
¿no? Sí, y está bien, ¿no? Qué bueno, es bueno que en tu alcance, en tu área donde tienes influencia, es bueno que trates de poner orden. Pero usando este mismo ejemplo, Abel, que mencionas, aquí yo quiero invitarte a reflexionar algo. Que mira, por ejemplo, el detalle está aquí tiene que haber una pregunta. La pregunta que uno tiene que hacer es, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad para disciplinar en la iglesia? Y a donde voy es a esto, que no puedes tener muchas personas de diferentes denominaciones reclamando la misma autoridad. Porque no sé si tú has sabido, yo sí, pero te voy a preguntar a ti. No sé si tú has sabido de personas que las disciplinan en una denominación, las disciplinan o algunas veces hasta las excomulgan, o sea, las expulsan, pero luego se van a otro grupo, se van a otra denominación y allá los aceptan. Y de repente te lo encuentras en otro lugar y ya resulta que hasta te sorprendes, ¿no? Dices, ah, caray, que este señor que anda haciendo acá, dices, mira, ya lo tienen acá el líder y acá se metió en muchos problemas y fue una persona bien rebelde. ¿Te ha tocado conocer algún caso o escuchar? A mí sí me ha tocado, no sé, me refiero en el mundo, así en las denominaciones. Sí, claro que sí, claro que sí. Ajá. Y eso, y te voy a dar por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que si hay una persona que está viniendo de una iglesia, lo que nos gusta hacer es tratar de comunicarnos con el pastor, ya sea si la persona nos dice por la razón de por qué se salió, pues ya no hay necesidad de que nosotros contactemos al pastor, pero si lo podemos hacer, si lo hacemos. O sea, contactamos al pastor para ver Ujú. de dónde viene y por qué razón se salió. Y si se salió por una cuestión de disciplina, entonces Ajá. no lo podemos aceptar, sino que le decimos, cumple con tu disciplina y después, cuando hayas cumplido, entonces puedes regresar. Ajá, pero a donde yo voy es Mm. que en el mundo protestante, donde hay muchas denominaciones, no hay forma de que lo puedas controlar porque no hay un solo líder, no hay un papa, no está el primado de Pedro. Entonces, por ejemplo, si en tu denominación tienes a un líder, un presidente, ese presidente solo lo van a respetar su autoridad en esa denominación, pero ya en las otras denominaciones no van a respetar sus facultades, no van a respetar su liderazgo, su autoridad. Entonces ahí vemos que ya no funciona porque hay personas que hasta andan brincando de una denominación a otra, se meten en problemas en una denominación y se van a otra. Y luego se meten en problemas en la otra y a otra andan brincando de una a otra. En la iglesia católica pues no es así porque es una iglesia. Si tú quieres estar bien con la iglesia, tú necesitas hacerlo de la manera correcta y ni un obispo te va a aceptar porque no se puede. La iglesia tiene, respondiendo a lo que decías al principio de esta conversación, tú hablabas de la jurisdicción, que por qué el Papa tiene jurisdicción de manera universal. Pues aquí está la respuesta, porque si no, no se respetaran las decisiones. Imagínate que el Papa tome una decisión y que digan, ah, no, el Papa no tiene jurisdicción. Eso que el Papa dijo solamente vale allá en Roma, pero acá en México, acá no cuenta su jurisdicción. Acá sí vamos a aceptar a esta persona. Yo sé que el Papa ya la excomulgó, pero acá en México no cuenta porque el Papa no tiene jurisdicción universal. Entonces ahí ya ves una laguna, ya ves un hueco. Entonces, esa es la razón por la que sí existe la jurisdicción a nivel universal en toda la iglesia, porque el Papa, como lo dijo Jesús en Juan 21, es el pastor de las ovejas de Cristo. Y ya no nos quedó tiempo, yo sé que ya estamos ya prácticamente finalizando, pero tú leíste un poco, de hecho, al principio leíste algunos de los versículos de cómo Pedro siempre está tomando liderazgo. Pues no es una casualidad, ¿verdad? Vemos que a Pedro empezando con que Jesús le dijo que él iba a dar las llaves. Después vemos que en Lucas 22:32, Jesús le dice a Pedro que cuando él se vuelva, después de que lo va a negar, que cuando él se vuelva, le dice, confirma a tus hermanos. En Juan 21:17, le dice que él tendría que ser el pastor del rebaño. En Marcos 16:7, cuando Jesús resucita, el ángel pide que vayan y que le avisen a Pedro. Después en Lucas 24:34, Jesús aparece primeramente a Pedro. En Hechos 1:13, cuando había que encontrar a un sustituto para Judas, ¿te acuerdas? Es Pedro el que toma liderazgo. En Hechos 2:14,
La primera predicación en el Pentecostés es Pedro el que lo hace. En Hechos 3 es Pedro que realiza el primer milagro después de Pentecostés. En Hechos 5:1 es Pedro el que implementa el primer acto de disciplina en la iglesia de Ananías y Zafira. En Hechos 8:21 es Pedro el que implementa la primera excomunión, la primera persona excomulgada. Ese es Simón, el mago. Después, en Hechos 10:44, Pedro, siendo guiado por Dios, él fue el que tomó la decisión de recibir a los gentiles en la iglesia. En Hechos 15:7 es Pedro quien está presidiendo y quien dio el argumento para que no se circuncidara a los nuevos cristianos. En Gálatas 1:18, Pablo hace un viaje apostólico para ir a ver a Pedro y se queda con Pedro 15 días. Después tenemos que ver esto. Esto sería como un dato curioso. En el Nuevo Testamento, el nombre de Pedro aparece 195 veces. Ahora, si tú pones las veces que se menciona el nombre de los demás apóstoles y los pones todos juntos, no está ni siquiera cerca de llegar a las 195 veces que el Nuevo Testamento menciona a Pedro, y no solamente lo menciona, siempre se menciona a Pedro en primer lugar. Siempre en la lista de los apóstoles, Pedro es el primero. Entonces, este es el primado de Pedro. Y vemos su fundación en Mateo 16, donde claramente le dice, a ti te daré las llaves. Y lo vemos después confirmado, después de que Jesús lo restaura, en Juan 21, donde le dice, pastorea mis ovejas. Lo vemos, como ya lo leí ahorita, si te fijas, casi todo lo que leí está en Hechos. Lo vemos a él. Ahora, esto no significa que era el único que tenía autoridad. Los demás apóstoles también tenían autoridad, pero no de la manera y no con la preeminencia que lo tuvo Pedro. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Pedro era muy creído y él le gustaba ser el número uno? No, porque como tú leíste el versículo, Pedro era humilde. Y Pedro dice, yo, anciano, juntamente con los demás ancianos, como dijo Juan Pablo II, siervo de siervos. Es la humildad, pues. Un papa tiene que ser humilde. Pero el oficio es diferente. O sea, una cosa es la humildad, la santidad, pero el oficio ahí está. Es como en una familia. Hay un líder, ¿verdad? El papá, hay una mamá, está el hermano mayor, están los demás hermanitos, y todos tienen que ser humildes y se aman unos a otros, ¿verdad? Pero sí hay una jerarquía, sí hay un líder. Es lo mismo. El papa tiene que ser humilde, pero sí hay una jerarquía, sí hay un oficio, y Jesús lo instituyó en Mateo capítulo 16. Pues bueno, yo sé que aquí podemos hablar horas y horas. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 2 horas. Sí, creo que ya rompimos récord, Abel. Ya tenemos 2 horas 52 minutos. No sé si tienes una observación, un comentario, no sé. Sí. El último comentario que tengo es, ¿te acuerdas cuando Pablo le llama la atención a Pedro? Porque dice, ¿por qué tú, siendo judío, ahora o sea, como que estás rechazando a los gentiles? Allí, tú, o sea, ¿no crees que sí, o sea, si vamos a suponer, la autoridad que suponemos que tenía Pedro, ¿por qué Pablo tiene esa valentía para reprenderlo y decirle, hey, tú no estás actuando como deberías de actuar, sino que ya te estás haciendo una hipócrita? Si miramos, o sea, Pablo lo confronta a pesar de que, digamos, lo que tú me estás diciendo de que él era el líder de esa manera, no sé. Sí, ahí es donde entra la dignidad apostólica. Es que Pablo no era cualquier persona. Pablo no era cualquier miembro de la iglesia. Pablo tenía dignidad apostólica. Entonces, debido a esta posición que Pablo tenía como apóstol de Cristo, él tenía y sintió la libertad de decir, ¿sabes qué? Estás obrando mal, porque el lenguaje que utiliza es que dice, me opuse rotundamente, o sea, con firmeza. Me opuse con firmeza y le dije, oyes, esto que estás haciendo, que cuando vienen esos judaizantes, ya no te quieres juntar con los cristianos de origen pagano, y ya nomás se van y ahora sí ya te juntas con ellos. O sea, le dijo, estás actuando, eso es un acto hipócrita.
estás actuando, estás siendo inconsistente. Sí le llamó la atención. Pero esa no es la única vez que ha sucedido. A lo largo de la historia, los papas, ha habido muchas situaciones donde se les ha llamado la atención, donde se les ha dicho, ha habido un papa cayó hasta en una herejía, el Papa Liberio, y otros papas han cometido, por ejemplo, ahí Pedro se dejó llevar por los judaizantes, le dio miedo, le dio temor. Y cuando venían los judaizantes, no quería que lo criticaran, no sé exactamente los detalles, pero de repente ya no comía con los gentiles y se iba con ellos. Y Pablo vio esto y dijo, esto no está bien, esto no es conforme a la caridad cristiana. Y fue y le llamó la atención. O sea, pero esa no es la única vez que ha sucedido. A los papas, como son igual que nosotros, de carne y hueso, los papas también se equivocan. Y los papas también agradecen cuando un consiervo de ellos, los pone aparte y le dice, oye, esto aquí no está sobrando bien. Eso sucede. ¿Hay un anatema en contra de las personas que no creen en el papado? Sí, si alguien rechaza, por ejemplo, me voy a poner a mí mismo, ¿ok? A mí mismo de ejemplo. Suponiendo que mañana en la mañana me levanto y digo, ¿sabes qué? No, ya no creo en el Papa, ya no creo en el Papa. Entonces, si yo empiezo a hacerlo público, y digo, no, que yo no reconozco al Papa, ya no creo en el Papa, yo no puedo permanecer, como un católico en buena conciencia. Mi párroco tiene la responsabilidad y el deber de hablar conmigo. Si yo persisto y sigo, se trae a unos testigos. Puede ser el diácono de la iglesia o gente de líderes en la iglesia. Si yo sigo y sigo y sigo, me pueden ahora sí ya con la iglesia. Inclusive si es algo fuerte, si es una falta grave, se le comunica al obispo. Y es entonces, o sea que la iglesia no te excomulga de la noche a la mañana. La iglesia no se acelera y rápido te sacan de una patada, no. Pero ya si tú te conviertes en alguien que está... Cuando sí, respondiendo a tu pregunta, que si la iglesia tiene un anatema, que para los que nos están escuchando y no saben qué es un anatema no es un boleto para el infierno. Un anatema significa que eres excomulgado, que no puedes estar en comunión bien con la iglesia si estás negando la fe. Y ahí es cuando se puede llegar a una excomunión y te estás poniendo tu alma en peligro, porque la rebelión, el rechazo de la doctrina de la iglesia es eso, es rebelarte contra la autoridad y estás poniendo tu alma en peligro. Pero no significa que ya la iglesia te mandó al infierno, porque como el ejemplo que te puse del señor que empezó a negar al Papa, la iglesia todavía anhela y desea que este señor se arrepienta para que pueda estar otra vez en estado de gracia y pueda estar con una conciencia limpia delante de Dios en comunión con la iglesia. Mi observación de todo esto es de que todo tiene que ver con la autoridad. Y de nuevo con el video que hicimos en el anterior, ¿no? La autoridad es lo que nos dicta. Y en este caso, yo digo que mi autoridad me dicta otra cosa. Y tú, en este caso, sería tu autoridad es la iglesia. Y es la que la iglesia te dice. Sí. Lo que la iglesia te enseña, ¿verdad? Entonces, sí, porque Jesús dijo, el que a ustedes recibe, me recibe a mí. Se lo dijo a los apóstoles. Entonces, si yo, por ejemplo, imagínate que yo dijera esto, Abel, que yo dijera, no, yo sí creo en Cristo, pero yo no creo en su iglesia. Yo sí creo en Cristo, pero yo no creo en los apóstoles. Me estoy contradiciendo. A lo mejor ni cuenta me doy. A lo mejor no lo hago con malicia, pero estoy contradiciéndome, porque Cristo mandó a la iglesia. Cristo ordenó a los apóstoles. Entonces, yo debo creer en Cristo, pero también debo recibir a su iglesia. Ese es ¿te acuerdas que la vez pasada hablábamos sobre el magisterio? Que yo te explicaba que el magisterio son los que ellos nos protegen de no caer en los errores teológicos, en las herejías, y nos protegen de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, como dice en Efesios 4:11,
que Él constituyó a los maestros de la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para, como dice el versículo 14, para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina. Entonces, sí tienes razón en lo que dijiste, de que como tú ves, esto ya todo termina, o el final de todo, la conclusión, es el asunto de autoridad. Tienes 100% la razón. El problema es el asunto de la autoridad. Y ese es el problema del protestantismo, que no tienen autoridad. Por eso constantemente se están multiplicando, se están dividiendo, porque no hay una autoridad central. No tienen al Papa, porque lo han desconocido. Entonces, como no hay Papa, no hay autoridad. Por eso cada quien está haciendo lo que quiere. Bueno, y en eso, a lo que tú dijiste ahorita, mi respuesta se encuentra en primera de Timoteo 3:15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducir uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora, y parece que cada vez que ustedes leen ese texto, siempre se refieren como, ahí está la iglesia católica romana. Pero si notamos, yo acepto este texto como está escrito, porque yo sí creo que hay una iglesia, como dijimos. Entonces, Pablo le está diciendo, por si acaso yo me tardo de llegar, te escribo estas cosas para que sepas cómo se debe conducir en la iglesia, que es columna y sostén de la verdad. No es el que dicta la verdad, sino es el que sostiene la verdad. Y en este caso, como decimos, la iglesia local sostiene esa verdad. Exacto. Nuestra autoridad. En ese caso, mi autoridad sería la escritura y autoridad será, solo la iglesia. Sí, ahí tú me acabas de dar la razón. O sea, tú me dijiste, es que para ti la autoridad es la iglesia, y yo te respondí que sí. Y la razón es porque la iglesia es el fundamento y la columna de la verdad. Entonces, si yo me salgo de la iglesia, va a pasar, tú leíste el versículo 15, ¿verdad? Sí. Ahora, si avanzas 2 versículos más, ¿qué dice? Después sigue el 16. Y después del 16 sigue el capítulo 4, pero originalmente no había esa división. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Ok, entonces yo no me quiero apartar de la iglesia, porque si yo me aparto de la iglesia, yo me estoy saliendo de ese fundamento de la verdad. Y voy a quedar en manos de lo que las personas me quieran enseñar, de lo que las personas me quieran decir. Y cuando alguien sale de la iglesia, ya no hay autoridad y ya nadie respeta la autoridad de nadie. Y no te has preguntado por qué hay tantas denominaciones en el mundo protestante, porque hay cientos y miles de grupos. Por lo mismo, por la autoridad. ¿Quién tiene la Ajá. autoridad? Porque no tienen la autoridad. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente. Tú dices que tú sí crees en la iglesia y tú dices que para ti la iglesia es tu congregación local, pero eso no tiene sentido porque la iglesia de la que está hablando aquí es una iglesia que tenía influencia y tenía liderazgo sobre todos los cristianos, pero tu congregación local no tiene ni liderazgo ni tiene influencia sobre todos los protestantes. Eso solamente es sobre tu congregación local. No tiene, o sea, no puedes decir que para ti la iglesia, que es el fundamento de la verdad, es tu congregación local, porque no hace, como en inglés, no hace match con lo que está aquí en la Biblia. La iglesia de aquí de la Biblia es una iglesia universal, que todos creen lo mismo y todos se someten a los mismos maestros, al mismo magisterio, y todos creen lo mismo, un Señor, como dice en Efesios, un Señor, un bautismo, una fe. Y por eso los apóstoles condenan muy duro lo que es la división. La división es un pecado grave que lo condenan muy fuerte. Entonces, en el mundo protestante, no sé si has notado esto, Abel, en el mundo protestante no se habla mucho del pecado de la división. ¿Por qué? Porque es como se dice en inglés, es the elephant in the living room. Es el elefante que está ahí enfrente de todos y todos se hacen como que si no lo ven. Entonces, en el mundo protestante,
tienen este problema bien fuerte, que hay divisiones por todas partes. Por eso casi no se escuchan sermones donde están predicando y atacando y condenando las divisiones. Porque imagínate, ¿quién es el que va a decir cuál es el verdadero grupo para regresarte? Todos dicen que todos son los verdaderos y que se basan en la Biblia y que el Espíritu Santo los guía, pero todos están divididos y están caminando en direcciones diferentes. Entonces, no concuerda con la Biblia. La iglesia de la Biblia es solamente una, un Señor, un bautismo, una fe. Y si te quedas adentro de la iglesia, estás protegido. Si te sales de la iglesia, entonces vas a quedar vulnerable para que seas arrastrado por vientos de doctrinas. Y unos te van a decir que creas una cosa y otros te van a decir que creas otra cosa. Y al último, muchas personas terminan confundidos y ya a lo mejor no quieren ir ni siquiera a la iglesia. Se hacen agnósticos, algunos se hacen ateos, porque piensan que la verdad no es absoluta, piensan que la verdad es relativa. O sea, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el vecino tiene su verdad, aquella persona de ahí enfrente tiene su verdad, cada quien su verdad. Yo soy bautista, él es presbiteriano, el otro es menonita, el otro es anglicano, el otro es luterano y todos estamos bien. Eso es el relativismo teológico. Por eso Jesús puso un magisterio. Por eso Jesús dejó un líder. Por eso a Jesús, a uno en el singular, le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Yo creo que eso has respondido a todas las preguntas que tenía. Okay. Ya no tengo ninguna otra pregunta. Ok, pues muy bien. Yo sé que hay más cosas que tal vez nos pasamos por alto, pero bueno, ya hemos abarcado bastante, ya rompimos nuestro propio récord. A lo mejor ya nos están esperando con la cena, Sí, ¿verdad? A lo mejor, pues quiero agradecerte, quiero darte gracias, amigo Abel, por tu paciencia, por tu respeto, por tu caridad cristiana. Yo sé que tenemos diferencias teológicas, pero hay algo en lo que puedo decir que estamos en el mismo canal, que no queremos que se nota que ni tú ni yo, bueno, al menos yo lo puedo decir de ti, ¿verdad? No quiero decirlo de mí mismo, pero puedo ver que en ti la caridad es importante, porque no dejas que tus diferencias teológicas se suban a tus emociones y me estás tratando con respeto, con paciencia, y yo te agradezco de verdad, te agradezco por eso y eso es un muy buen testimonio. Gracias por tu tiempo, Abel, y a todos nuestros amigos que han estado con nosotros, gracias por estar con nosotros. Abel y yo tenemos planeado continuar con nuestros diálogos sobre diferentes temas que son importantes para los dos. Y bueno, pues gracias, Abel, de nuevo. No sé si quieres dar una última palabra a los que nos están escuchando, o simplemente despedirte. Así le quiero dar gracias pues a todos los amigos católicos que han comentado en los videos, han sido muy respetuosos. Gracias a ti también, José, por escucharme y por el respeto mutuo que me has enseñado. Y pues yo creo que nuestro propósito es siempre alabar, como dije al principio, alabar el único verdadero Dios, el arquitecto, el maestro creador del universo. Y y sí, le quiero dar gracias a todos, se han portado muy bien. Le quiero dar también gracias pues, a todos mis hermanos de Grace Chapel que han estado orando. Y créeme que estos diálogos lo he corrido por mis ancianos, o sea, no nomás vengo y me pongo a hablar y a tratar de representar, sino que he pasado, por por mis autoridades para ver qué es lo que se puede hacer y si seguimos podemos seguir dialogando. Y yo creo que es una gran oportunidad la que tú me has dado y te digo, en verdad lo aprecio porque tú lo has representado muy bien, tu posición, y espero que también yo haya representado mi posición. Y como tú dijiste, nuestras diferencias, qué bueno que hay diferencias porque así nos podemos sacar filo el uno al otro y así enseñarnos si es que podemos tener, claro, podemos tener errores. Pero sí, gracias a ti, José, y gracias a todos mis amigos católicos que se han portado muy bien conmigo. Pues gracias de nuevo, Abel. A todos los que nos escuchan, gracias. Que tengan un hermoso día. Que el Señor les bendiga. No olviden darle like al video si les ha gustado.
compartir en sus redes sociales y dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Gracias, que tengan un hermoso día y que el Señor los bendiga a todos.